Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing, montaje y review de la bicicleta eléctrica L-Glide T1. Y comenzamos con el unboxing de esta bicicleta eléctrica de la marca L-Glide. Una marca especializada en movilidad eléctrica y de la que ya hemos probado y hecho la review de su patinete eléctrico, el L-Glide S1 Plus, en nuestro canal. Te invito a que veas la review, pues es un dispositivo realmente bueno. Y vemos en primer lugar cómo la bicicleta viene perfectamente embalada y protegida, de manera tal que lo normal es que cuando te llegue a casa te va a llegar en perfecto estado, sin ningún tipo de golpe, sin ningún tipo de avería, sin ningún tipo de problema. Y lo primero, pues como vemos, es retirar todos los elementos de protección. En la cajita de accesorios, pues nos encontramos todos los elementos accesorios, como son los catadióptricos, luz de freno, los pedales y la pantalla, vemos la pantalla de control de la bicicleta y el manual de instrucciones, por supuesto también en español. Lo primero que tenemos que montar es el manillar, ayudándonos con la herramienta, con la multiherramienta que viene incluida en el packaging, que es realmente útil. Una vez montado el manillar, pues tenemos que dar la vuelta a la bicicleta para fijar la rueda delantera. Es muy sencillo, tan solo encajarla en el eje, meter el pasador y una vez metido el pasador, pues apretarlo y ajustarlo gracias a la presencia de una palanca de soltado rápido, que nos facilita mucho la labor y que ayudará mucho el día que tengamos que cambiar la rueda. A continuación, lo que tenemos que hacer es fijar el guardabarros delantero, que lleva una tuerca arriba y dos en los laterales, y asimismo ajustar el faro delantero. El siguiente paso del montaje, pues es fijar la luz trasera de freno, que es ajustar dos tornillos, enchufar el conector y ya está. La luz vale tanto de luz nocturna, cuando encendemos la luz, como de luz de freno. Deberemos también fijar los pedales. Es muy sencillo, es simplemente apretar la rosca, ¿no? Apoyándonos en la multiherramienta incluida y fijarnos en si se trata del pedal derecho o del pedal izquierdo, lo cual es muy sencillo, pues está indicado con una pegatina en cada uno de los pedales. Y por último, tenemos que fijar en el manillar el ordenador de a bordo, el acelerador y los controladores, que es tan sencillo como apretar un par de tornillos y conectar los conectores por color. Entonces, el del negro en el negro, el del amarillo en el amarillo. No tiene pérdida. Muy sencillo. Y con eso ya estaría la bici montada. Como veis, cualquiera, incluso yo que soy bastante torpe, puede hacerlo. Y una vez hecho el montaje de la bicicleta, vamos a ver sus detalles. En primer lugar, hay que decir que la L-Glide T1 tiene un potente motor sin escobillas de 250 vatios de potencia con un par de 50 newtons, lo que le proporciona una potencia fuerte y constante y permite que la bicicleta alcance una velocidad de hasta 32 km/h. Cuenta con una batería reemplazable de iones de litio de 450 vatios hora que puede recorrer hasta 100 km en modo asistencia, lo cual es perfecto para viajes largos. La bicicleta L-Glide T1 está equipada con neumáticos CST de 27,5 pulgadas, que se pueden adaptar a una gran variedad de superficies de carretera. Para rodar sin problemas en caminos montañosos llenos de baches, la superficie del neumático tiene un diseño especial que puede reducir drásticamente el impacto causado por los baches de la carretera. La L-Glide T1 viene con un cambio Shimano profesional con 7 marchas en la rueda trasera. Con la ayuda de este cambio puedes disfrutar de un viaje más rápido y fácil. Cuenta asimismo con un amortiguador mecánico con bloqueo, lo que te permite tener una experiencia de ciclismo más cómoda. Puedes bloquearlo en carreteras llanas para un viaje rápido o desbloquearlo en caminos accidentados para un viaje constante. Aquí vemos en detalle el cambio Shimano,
que en mi caso venía perfectamente ajustado. No he tenido que realizar ningún ajuste. Funciona perfectamente las 7 marchas sin ningún tipo de ajuste. Y aquí vemos en detalle la batería, que es totalmente removible. Para quitar la batería hace falta insertar la llave, tirar de ella y ya está. Es perfecto pues para guardar la bicicleta o dejarla en la calle sin batería, sin miedo a que te la roben, y para cargarla en casa sin tener que meter toda la bicicleta dentro. Y de serie, la L-Glide T1 viene con un cómodo portaobjetos. Mientras conduces la L-Glide T1, puedes elegir el modo eléctrico, el modo de asistencia o el modo manual. También puedes cambiar entre 5 niveles de asistencia modo eléctrico, incluidos, que por definición van a 12, 16, 20, 23 y 25 km/h por defecto. La L-Glide T1 tiene una pantalla LCD inteligente que te muestra información diversa, como la velocidad, la distancia y la carga de la batería. Te permite activar múltiples funciones mediante operaciones simples en la pantalla, lo que hace que tu viaje sea más inteligente y más fácil. Para cumplir la normativa europea, la L-Glide T1 viene con la velocidad limitada a 25 km/h. Sin embargo, si entras en el menú de ajustes, que es pulsando el botón más y el botón menos a la vez durante un par de segundos, puedes cambiar dicha velocidad máxima hasta un máximo de 32 km/h. Eso será en el nivel 5. El resto de niveles pues, se ajustan con respecto de manera proporcional a esa velocidad de 32 km/h. Y vemos cómo el cambio sin mano funciona perfectamente. Con un botón bajamos marcha y con el otro la subimos. Y todo de una manera perfectamente sincronizada. Y si mantenemos pulsado durante un par de segundos el botón más del controlador, es cuando se enciende la luz. Se enciende tanto la luz delantera como la luz trasera. Sin duda, una gran ayuda para cuando queramos hacer desplazamientos en situaciones de poca luz. En esta toma nocturna se puede apreciar la gran potencia del foco delantero, con luz blanca, como el foco trasero. Y es que cuando circulas en bicicleta, la seguridad importa. Y tras todos los detalles técnicos y características de la L-Glide T1, su montaje y la explicación de cómo funcionan todos sus controles, no queda otro que disfrutar de ella. Es una pasada. En mi caso es la primera bicicleta eléctrica que he podido conducir y es increíble. A mí me ha encantado. Tras haber probado y utilizar para los desplazamientos cortos urbanos un scooter eléctrico, tengo que decir y tengo que reconocer que la seguridad y el aplomo que te da una bicicleta eléctrica no te lo da ni de lejos un patinete. Te sientes mucho más seguro, te sientes mucho más integrado en el tráfico y vas con una tranquilidad que a mí, concretamente, los patinetes eléctricos todavía no me dan. Esta bicicleta eléctrica, la L-Glide T1, se comporta perfectamente tanto en tramos asfaltados por calles como en tramos sin asfaltar por campo, terrenos pedregosos, terrenos de tierra, como vemos. Funciona perfectamente. La posibilidad de poder adaptar el amortiguador a unas circunstancias o a otras lo hace como un vehículo idóneo para nuestros desplazamientos. Yo que vivo en zona más o menos de campo, me viene perfecto para los pequeños desplazamientos de donde vivo, pues al centro de la ciudad, hacer las compras, para ir al gimnasio, etcétera. La sensación que tienes cuando das la primera pedalada y notas el tirón del motor eléctrico es increíble. Hay veces en las rotondas que parece que te vas a tragar a los coches, parece que tienes un tirón de salida más grande que el de los coches. La autonomía pues es bastante larga, ¿no? Puedes alcanzar tranquilamente los 100 kilómetros, como señala la marca, pues más o menos si vas en un nivel de asistencia de en torno al 3. Pues cuanto más nivel de asistencia y más velocidad máxima le metas, pues menos te durará la batería. En cuanto a la carga, es bastante rápida. En 4 horas la tienes totalmente cargada. Y hablamos de una bicicleta bastante económica, que creo que se puede conseguir por menos de 1.000 euros. Te hemos dejado enlace de compra y cupón de descuento para que te salga más barata todavía. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal.